Vamos al libro de Job, seguimos estudiando el libro de Job y ahora puntualmente vamos a estar meditando en los versículos del 7 al 22. Pero antes de avanzar, los versículos 7 al 22, vamos a estar haciendo un breve repaso de lo que vimos en los versículos del 1 al 6. Y de hecho, en el último sermón vimos que Job decía que el hombre vive realmente muy poco y en ese poco tiempo que tiene sobre la faz de la tierra sufre demasiado. Y por lo tanto él decía, no me parece, Dios, no es razonable que tú te fijes tan detenidamente en los hombres, en un hombre mortal como yo. Y es lo que dice en el versículo 3, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Él lo que está diciendo es, sobre un hombre que no dura nada, que vive poco, fijas tan detenidamente tus ojos. Y a pesar de que dice esto, nosotros tenemos que considerar algunas implicaciones de la petición de Job. Primeramente, pregunto, mis amados hermanos y amigos, ¿qué pasaría si Dios no se fijara tan detenidamente en su creación? O sea, en nosotros los seres humanos. De manera general, podríamos preguntarnos, ¿qué haríamos si Dios no nos guiara y no nos levantara cuando caemos? Si pasáramos un solo día sin que Dios nos visite, en definitiva, nosotros nos endureceríamos y más aún, ¿qué pasaría si Dios nos dejara sin visitarnos más de un solo día? Podemos ver que los hombres que viven en la prosperidad y en la abundancia sin temor de Dios no están pensando y no están pendientes en que hay un Dios que los juzga. No están teniendo la intención de estar sujetos a el yugo que es el yugo de Cristo Jesús. De ninguna manera se les puede entrar en razón. Siendo así, cuán rebeldes seríamos si Dios nos abandonara a lo largo de nuestra vida. Seríamos incluso irreconocibles a nosotros mismos. Si Dios no se fijara tan detenidamente en nosotros, como lo dice Job, también podríamos pensar y en definitiva saldríamos o no estaríamos bajo la protección absoluta de Dios. ¿Qué sería de nosotros si Dios dejara de fijarse en nosotros tan detenidamente un solo día? Un solo día. Miren, estamos asediados por muchas cosas que nos destruirían casi que de inmediato. Si Dios no se fijara en nosotros tan detenidamente como lo hace, ¿qué sería de nosotros? Tenemos una grave necesidad de que Dios vele por nuestras vidas con su cuidado paternal. Entonces, mientras Job está pidiendo de alguna forma que Dios se aleje de él, que Dios le dé un descanso, nosotros más bien deberíamos orar para que Dios se acerque a nosotros todo el tiempo, para que Él esté cerca de nosotros todo el tiempo, para que Él nos visite todo el día, todo el tiempo, detenidamente. En dos puntos podemos enfocar esto, y es que Él es pedirle a Dios que nos visite, que nos mire detenidamente, porque Él nos sostiene, para que Él nos sostenga con su poder. Porque como dice Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y somos. Él debe velar por nosotros para sostenernos. Ciertamente es bueno para nosotros, mis amados, ser conscientes de que Dios está presente y debemos saber y recordar que Él está cerca de nosotros para ayudarnos y para sostenernos. Job dice, no me mires tan detenidamente. Nosotros deberíamos decir, Señor, fija tus ojos en mí todo el tiempo. Sosténme, sosténme, guárdame, guárdame para no pecar contra ti. Y ese es el segundo aspecto que deberíamos considerar de este texto, es que deberíamos nosotros pedirle a Dios que se acerque a nosotros para castigarnos cuando ve que nos estamos desviando demasiado. Deberíamos decirle a Dios, Dios, mira, si estoy alejándome de ti, corrígeme. Obviamente, pedimos que Dios nos castigue
o nos discipline con suavidad, porque ¿qué sería de nosotros si nos disciplina con toda su justicia y con toda su ira? Seríamos automáticamente destruidos. Pero como sus hijos, tenemos que pedirle a Dios que se complazca en levantar su mano contra nosotros cuando vea que necesitamos corrección. Si Dios nos dejara en paz, como diríamos, definitivamente, mis amados, estaríamos perdiendo el contacto con Él y nos volveríamos completamente insensatos, necios, insensibles, viles. Que Dios se acerque a nosotros, que Dios se acerque a nosotros para que nos corrija cuando fuera el tiempo. No hay mayor garantía que la corrección de Dios, porque Dios azota a todo aquel que recibe por hijo. Si experimentamos disciplina, el Señor está cerca de nosotros, nos está amando. Luego, habiendo dicho esto, podemos pasar al versículo 5, donde él nos recuerda, donde la escritura nos recuerda y Job habla acerca de que la vida de los hombres está en definitiva limitada por Dios. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. O sea, Dios, después de ponernos en este mundo, sabe con exactitud cuánto tiempo ha de mantenernos aquí y nosotros estamos en su mano. Decía Charles Spurgeon que Dios fijó la hora exacta de nuestra entrada al descanso eterno y esa hora no puede ser pospuesta por la habilidad del médico y tampoco va a ser adelantada por la malicia del enemigo. La hora fijada Dios ya la ha determinado. Ahora, entendiendo esto, sabiendo esto, tenemos que tomar entonces un par de aplicaciones. En primer lugar es usar el sentido común. Mis amados, no podemos arrojarnos a todos los peligros habidos y por haber porque Dios sabe cuando me voy a morir, entonces no importa. No. Esto no es lo que la escritura nos está llamando. Tenemos que usar el sentido común. Tenemos que seguir andando con prudencia, con toda la prudencia que sigue siendo necesaria cada día. Ahora, en segundo lugar, habiendo dicho esto, en segundo lugar, debemos buscar y orar, vivir siempre para su gloria. Dado que el tiempo que tenemos es tan corto y dado que Dios lo ha delimitado, nosotros debemos ser intencionales y esforzados para que todos los días de nuestra vida nosotros vivamos para su gloria. Escucha esta oración puritana de alguien que ha tenido un entendimiento acerca de que la vida que tiene realmente es corta y está determinada por Dios. Dice así: Señor, ya que tienes nuestras vidas en tu mano y no quieres que sepamos cuándo terminarán, lo cual está guardado en tu consejo, concédenos la gracia de andar temerosos y cautelosos. Nos has dado los medios para conservar nuestras vidas transitorias. Nos has dado comida y bebida. Concédenos la gracia de usarlos sabiamente y con toda templanza. Y si estamos enfermos, nos proporciona remedios. No es tu voluntad privarnos de nada. Concédenos, pues, la gracia de no pedir permanecer en esta débil vida, más que para servirte y honrarte. De este modo, Señor, caminaremos por donde tú nos mandes, de acuerdo con lo que se nos dice en el Salmo 91. Dios enviará a sus ángeles para que velen por nosotros, a fin de que no tropecemos ni demos un paso en falso al hacer nuestro camino. Es decir, que no actuemos como caballos sueltos corriendo de aquí para allá, como libertinos que se niegan a someterse a Dios en modo alguno. Mis amados, dado que el tiempo es corto, tenemos que usarlo sabiamente, y para usarlo sabiamente, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. Tenemos que pedirle al Señor en oración que todos los días de nuestra vida, de aquí en adelante, los usemos solamente para glorificarle y para exaltarle a Él.
Y ya por último, en el versículo 6, dice Job que los hombres somos como un hombre contratado por días. Si tú lo abandonares, él deja de ser. Entre tanto, deseará como el jornalero su día. Un hombre trabaja para ganarse su dinero y al final del día tiene su descanso, tiene su salario. Ahora, bajo la presión y el sufrimiento que enfrenta Job, él considera que esa es la historia de toda nuestra vida, que está sometida a muchas dificultades y esperamos que cuando terminen estemos libres de obligaciones. O sea, vamos a vivir aquí sufriendo, sufriendo, sufriendo hasta morir para ya acabar y desconectarnos de esto. Por eso, cuando llega la muerte, es como si llegara al final nuestra tarea. Es una ocasión, dice Job, para alegrarnos, porque llegamos a nuestro descanso. Y Job ciertamente está hablando aquí desde el punto de una persona que está realmente en una presión muy grande. Y con esto debemos meditar en que las personas, aún las personas más perfectas que encontramos en las escrituras, cuando Dios las aflige, aunque sean pacientes, siguen teniendo grandes dificultades para luchar contra los sufrimientos de la carne. Dice la escritura que Elías y que Job eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. No pensemos entonces, mis amados, de que Job, de que David, de que Abraham, de que todos estos personajes que leemos en el Antiguo Testamento eran personas de acero o insensibles. En realidad, ellos, a pesar de que tenían una fuerza extraordinaria en cierto sentido y habían luchado mucho por obedecer a Dios, ellos experimentaron asombrosas y dolorosas espinas en su carne. Y ahora, si Job era débil en ese aspecto, démonos cuenta de que nosotros lo seremos aún más y que nosotros necesitamos entonces a ese Dios que le ayudó a él para que nos ayude a nosotros también, para andar como él manda. Habiendo dicho esto, vamos a entrar entonces a los versículos que estaremos estudiando en la tarde de hoy, versículos del 7 al 12, donde Job está hablando acerca de la realidad de la muerte. Dice Job: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Ahora, volviendo a la poesía hebrea, el poema tiene dos estrofas y donde vemos cómo el hombre se está comparando con las cosas naturales. En primer lugar, vemos entonces cómo se nos habla acerca de un árbol. Tomemos el ejemplo de un árbol, dice Job. Aparentemente está muerto. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo. Alguien lo cortó, ese árbol se cayó, ese árbol está muerto. Dice Job, no obstante, tiene una capacidad asombrosa de revivir con solo el olor del agua. O sea, la ilustración sugiere de que alguien cortó este árbol posiblemente con la intención de podarlo por completo, que es algo bastante común en la agricultura cuando se realizan ciertas podas para revivir los árboles o para darles un poco más de fuerza, extraer lo mejor que se pueda. Y Job está usando esto y Job está pensando, ¿es por esto que Dios ha reducido mi vida a raíces prácticamente? Casi que estoy en el suelo, en el polvo. Ahora, la realidad del hombre es un tanto diferente. Versículos 10 al 12. Habiendo hablado del hombre, del árbol, perdón, pasemos ahora a hablar acerca del hombre. Mas el hombre, dice, morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán.
Dice Job, no, el hombre no es como un árbol. Si lo cortas, va a perecer, va a morir, exhala su último aliento, ya no hay esperanza para él. Un hombre más bien es parecido a un lago que se seca por completo que a una raíz. Dice, no hay esperanza para él. Ahora, debería realmente parecernos extraño cuando leemos esto, porque es como que si Job quitara toda esperanza al hombre cuando muere. Parece que aquí no se menciona la vida eterna. Es algo así, luce como que si el hombre muere el cuerpo y muere el alma. Y como lo he dicho en otras ocasiones, entendamos el texto en su contexto. Job realmente está expresándolo desde una perspectiva donde él se siente presionado y atormentado. Job solo está pensando en salir de sus aflicciones presentes y él en estos textos, por lo menos en estos, más adelante vamos a ver que el discurso cambia, pero en estos textos no está considerando la esperanza de la vida venidera en estos primeros versículos. El hombre muere para siempre, no hay más esperanza. Ahora, como lo dije al principio, parece que cuando las hojas de un árbol han caído, él está muerto, el árbol ya no lo vemos más. Sin embargo, hay un aspecto particular que destaca Job y es que la vida está oculta en la raíz. Vemos que cuando llega la primavera, dice Job, con ese olor de agua, vuelve a brotar, vuelve a levantarse, aparece de nuevo el vigor que durante un tiempo no era aparente. De hecho, este acto actualmente en nuestra época, en nuestra historia de la vida, los científicos han estudiado este efecto y le han llamado de hecho el efecto Lázaro en países, en continentes como en África, donde las plantas pareciera que murieron por completo, cae un poco de lluvia, la misma planta se levanta una vez más, pareciera como que resucitan. Y tenemos que pensar por un momento, si Dios nos muestra esto en los árboles, si Dios nos muestra esto en la creación, donde pareciera que un árbol muere, pero luego se levanta, ¿no desplegaría Dios un poder mucho mayor en nosotros, que somos las criaturas más excelentes de toda su creación? ¿No debería Dios demostrar un poder todavía superior al que vemos en la creación? Mis amados, la respuesta es, por supuesto que sí. Dios nos concede el preservar nuestra vida dentro del orden regular de la naturaleza, o sea, la muerte, pero Él las mantiene en un buen cuidado, ocultas en lo alto, para que se manifiesten en el momento oportuno. ¿Cuándo es esto? ¿Cómo es esto? El apóstol Pablo nos recuerda en Colosenses que aunque morimos acá, aunque perecemos acá, no es el fin para los hijos de Dios. Dice Pablo en Colosenses 3, versículos 3 y 14, porque habéis muerto en un sentido espiritual, pero dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es probable que parezca que nosotros morimos acá, pero no hemos muerto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dice el himno, cantábamos hoy en la mañana. Dice, mas tú, semilla eterna, en tu pueblo estará, aunque ahora muy pequeña, al fin florecerá. Por Jesús, el Hijo eterno, en gloria celestial, de la muerte alcanzaremos la victoria final. Mis amados, glorias sean dadas a nuestro bendito, glorioso y precioso Salvador Jesucristo. Él es y Él será nuestra primavera, que nos levantará en poder y gloria cuando Él se manifieste.
Alabado sea Dios por nuestro Salvador Jesucristo, Dios y Salvador nuestro. Aunque ahora parezca que estamos muertos, tenemos el Espíritu Santo de Dios viviendo en nosotros, que es una garantía bastante buena. Cuando a Dios le plazca llevarnos de este mundo, aunque nuestros cuerpos se pudran y se descompongan, Él ha impreso el sello de su Espíritu Santo en nuestras almas y éstas no van a perecer porque Él es nuestro protector. Él nos está guardando. Esta fragilidad es evidente. Mis amados, somos frágiles. Nuestros cuerpos humanos son lo más frágil que podemos imaginarnos. Pero esto debe motivarnos aún más a magnificar la bondad de Dios para con nosotros. Tenemos que fortalecernos con lo que Dios nos declara, que si nuestras vidas están ocultas en Cristo y si estamos aquí como bajo la sombra de la muerte, eso no nos impide mantener nuestra cabeza en alto mientras aspiramos esa resurrección que Él nos ha prometido. De acuerdo con el poder con el que Dios realiza todas las cosas, nosotros seremos transformados en la gloria de nuestro Señor Jesucristo, aunque hoy nuestros cuerpos son débiles y sujetos a tantas fragilidades, serán reunidos algún día en la gloria celestial. En la gloria celestial. Nos levantaremos en gloria. Mucho mejor que un árbol que ha sido cortado y que le llegó un poco de agua y reverdeció. Seremos levantados para nunca más morir. Gloria sea a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Job pasa y él muestra una esperanza que él tiene con respecto a esto que hablamos acerca de la muerte y la resurrección, versículos del 13 al 22. Ya él ha dicho, el hombre cuando muere no vuelve a levantarse. Dice el versículo 13, oh, ¿quién diera que me escondieses en el Seol, que me cubrieses hasta apaciguar tu ira, que me pusieses lazo y de mí te acordaras? Job ha contrastado a un ser humano muerto con un árbol cortado. Ahora, más bien él se atreve a esperar que un ser humano muerto pueda, de hecho, tener esperanza en el futuro. Él habla acerca de la esperanza de liberación en los versículos del 13 al 15. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. En el versículo 13, si ustedes notan, él más bien parece que desea ir al Seol. ¿Notaron? Parece que más bien él desea ir a la muerte. Tiene una disposición de descender a la muerte y parece que es con fe. Algunos comentaristas dicen que él ha decidido descender con fe, ha transformado sus ideas acerca del lugar de los muertos, porque en el capítulo 3 vimos que el hombre muere y nada más, se acabó. Mejor es que nunca hubiera nacido, dice él en el capítulo 3. En el capítulo 7, versículos del 6 al 10, dice que el que desciende al Seol no subirá. En los versículos 20 al 22 del capítulo 10, él dice, se refiere al Seol como una tierra oscura, lóbrega, una sombra de muerte, sin orden, y hay una luz, y es más bien unas densas tinieblas los que hay en este lugar, en este Seol. Entonces la pregunta es, Job, ¿por qué tú quieres descender al Seol? Dice, oh, ¿quién diera que me escondieses en el Seol? Si ya has mostrado, si ya has hablado que el Seol es un lugar realmente triste, lóbrego, oscuro,
Él dice, quisiera descender ahí para que ahora que pase tu ira, no me alcance. Y estando ahí, de mí te acuerdes. De mí te acuerdes. Lo que realmente deseo es que el Seol me esconda de la ira de Dios. Que me escondas de tu ira. Es lo que yo he estado experimentando. Mis amados, Job sabía bien que es mucho más terrible tener a Dios por juez que morir 100 veces. Y esto realmente debería motivarnos a pensar con más cuidado del que hemos tenido hasta ahora acerca de nuestros pecados. Si hemos soportado males, todos los males de este mundo, esto no se compara en lo absoluto con presentarse delante de aquel gran trono blanco con ese Dios alto y sublime que lo conoce todo y lo escudriña todo. Si algo encontramos y entendemos en la escritura es que cuando Dios ha revelado un atisbo de su gloria, todas las personas caen como muertas. No pueden soportar esa grandeza. ¿Cuánto más será presentarse delante de ese Dios sin un abogado que le defienda? ¿Cuánto más será presentarse delante de ese Dios que ha conocido todo? Job dice, escóndeme en el Seol hasta que pase tu ira. Escóndeme en ese lugar de los muertos tan terrible, porque es más terrible tu ira que estar ahí. Job demuestra por qué desea la muerte. Es mejor, es la mejor forma, dice Job, de encontrar cómo escapar en cierta forma de la ira de Dios. Sin embargo, dice, dice que me pusieses plazo y de mí te acordaras. Ahora Job no está diciendo que me descender al Seol, que me pongas en el Seol y que ya te olvides de mí. No, dice, estando en el Seol, luego de pasada tu ira, te acuerdes de mí. Te acuerdes de mí. Esto sería completamente contrario a lo que sabemos en el versículo 14. Dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? O sea, Job, ¿cómo le dices a Dios que te esconda? Esconderte de la ira, que te acuerdes, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? O sea, ¿tienes la esperanza de que el hombre, después de estar ocultado, si Dios se acuerda de él volverá a vivir? Normalmente esto no pasa, pero yo estaré dispuesto a que llegue mi liberación. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Esto es muy parecido a lo que leímos en el capítulo anterior cuando dice, aunque él me matare, en él esperaré. Ahora aquí él dice, ¿volverá a vivir un hombre? Dice, no sé, o sea, no es lógico, no es normal. Ya vimos que los árboles mueren, desaparecen por completo. Los hombres no somos como los árboles, dice Job. Llévame al Seol, pero yo esperaría que tú te acuerdes de mí, me levantes de este lugar de tormento. Es como si dijera, es cierto que mientras dure mi tiempo, quisiera que Dios me mantuviera encerrado en el sepulcro, que me arrojara a un pozo y que me hiciera caer las montañas sobre mí. Sin embargo, debo esperar en Él, aún en medio de las aflicciones en las que me encuentro, aunque son duras e insoportables, no obstante, hay una liberación. Ese hecho sin duda debe darme consuelo, debe darnos consuelo, ser sustentados en la obediencia a Dios. Ciertamente este texto nos habla de la resurrección, nos muestra de la resurrección. Hay esperanza. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré. Miren, mis amados, nosotros necesitamos una liberación. Y no pensemos como lo han dicho aquellas personas que no conocen a Dios, que hablan de liberaciones místicas. Nosotros necesitamos ser liberados
de esa influencia que hay del pecado en nosotros todavía, que todavía nos seduce, que todavía nos empuja, nos mueve a querer pecar contra Dios, a desobedecerle a Él, a ir en contra de su palabra, como esos deseos batallan contra nuestra alma diariamente. Nosotros, todavía hay una corrupción en nosotros que debe ser destruida. Este cuerpo de muerte, dice Pablo, este cuerpo de muerte, para que Dios nos reciba en la inmortalidad de su reino. Miren, sin la resurrección no podemos consolarnos de ninguna manera. Si no hubiera resurrección, todos los argumentos serían insuficientes para alegrarnos, para regocijarnos. El apóstol Pablo dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos dignos de lástima. Es decir, mientras otros viven sin molestias, los cristianos estamos expuestos a toda prueba y persecución, y después de todo esto estamos condenados al amargo desengaño de no lograr lo que más anhelamos, pues toda nuestra esperanza, aún la de nuestra alma, depende de la resurrección de Cristo, sin la cual su muerte no tendría valor alguno para nosotros. Los incrédulos están sin esperanza. Nosotros estaríamos en una condición aún peor, porque no disfrutaríamos ni siquiera de los goces actuales si no hay resurrección. Pero ciertamente hay resurrección, ciertamente hay esperanza, y ciertamente nosotros debemos, como Job, decir: todos los días de mi vida, de mi edad, esperaré. Job está dispuesto a esperar. Ahora, la versión de las Américas lo traduce un poco diferente. Dice: todos los días de mi batallar esperaré. No usa la palabra edad, sino que más bien dice batalla, batallar. Hay dos puntos que quisiera enfocar. Primero es que la esperanza, mis amados, no es para un día o para un mes. Esa esperanza es para continuar hasta el fin, hasta el fin. En efecto, cuando nos apoyamos en las promesas de Dios, Él nos sostiene con ellas para que no desmayemos cada día, sino que habiendo pasado algún tiempo, estemos cada vez más plenamente convencidos hasta que Dios haga las cosas que aún siguen postergadas hasta más adelante. La esperanza es para todos los días, y el Señor envía sus misericordias todos los días para que podamos seguir esperando en Él. Lo he dicho en otra ocasión. La Escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nuevas son cada mañana, hablando de las misericordias de Dios. O sea, en otras palabras, las misericordias que tendrás mañana no son las misericordias que tuviste hoy. Las de hoy son para hoy, las de mañana son para mañana, y las misericordias de pasado mañana serán para pasado mañana. El Señor está dándonos cada día de sus misericordias para que sigamos esperando en Él todos los días. Ahora, habiendo dicho eso, con la palabra batalla se nos expresa la condición de la vida presente. ¿Qué es la vida presente? Somos únicamente peregrinos en este mundo. Debemos luchar, ser atacados de todas partes, estar en continuo peligro, ser tentados, una vez con cuidado, otras veces mediante algunas aflicciones, otras veces con algún peligro. Sin embargo, entendamos también que debemos luchar contra las pasiones de nuestra propia carne, y a pesar de todas estas aflicciones, debemos esperar nuestra liberación.
Y dice el versículo 15, entonces llamarás y yo te responderé. Aunque ahora Dios esté en silencio, Dios será escuchado en ese momento cuando Él nos llame. Cuando Él llame, dice Job, cuando Él llame, yo lo voy a escuchar, yo voy a atender a su voz, yo voy a responderle. Entonces llamarás y yo te responderé. La base de la expectativa de Job es una creencia que él anhelará la obra de sus manos. Tendrás afecto, dice el versículo 15, a la hechura de tus manos. Mis amados, con esta expresión, la hechura de tus manos, esto nos dice cómo podemos confiar en que somos aceptables para Dios. Él nos ha formado, nosotros le pertenecemos, ya no tenemos que pretender ser amados por los méritos que podamos tener, sino porque Él ve que somos obra suya. Pero hay algo más en esto, y es que Él nos ha remodelado a su imagen por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como cantábamos hace un momento, el mérito es suyo, no es nuestro. Cuando estemos en la tierra de Manuel, el mérito es suyo, no mío. En Efesios 2:10, después de que Pablo ha dicho que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús, bajo este entendimiento de que somos creados en Cristo Jesús, bajo esta condición, es que podemos aplicar lo que el Espíritu Santo nos enseña sobre cómo hemos de orar a Dios. Él nos da estas palabras en Isaías 64:8, dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y una vez más en el Salmo 138, el versículo 8 dice, Señor, no desampares la obra de tus manos. Él cumplirá su propósito en mí. Job dice, yo tengo la esperanza y la confianza en que el Señor me levantará del sepulcro, del Seol, porque yo soy obra de sus manos. Yo soy la creación de Él. ¿Cuánto más un hijo de Dios que ha sido transformado, renovado y creado en Cristo Jesús? Somos aceptables para Él. Y Dios está dispuesto a recibirnos. Somos su creación. Él nos ha modelado. Dios no va a querer rechazarnos si venimos a Él. Dios en su infinita misericordia nos ha creado de nuevo, nos adoptó como hechura suya, nos imprimió su imagen a fin de que podamos venir e invocarle y tener la seguridad de que no nos rechazará. Somos aceptables. Dice Job, entonces él llamará, yo le responderé. Pensando una vez más en la resurrección, en ese momento glorioso, dice Job, versículos 16 y 17, pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Dice Dios, cuando pase tu ira, cuando tú te acuerdes de mí, cuando tú me llames,
y yo responda ante ti, en ese momento tan glorioso en el que llegará mi gloriosa liberación, dice, ya no vas a estar como ahora contándome los pasos. Ya no habrá ese problema del pecado que experimento ahora. Ya hemos dicho, Job no está sufriendo por causa del pecado, pero ciertamente el pecado siempre está delante de nosotros. Dice Job, no vigilarás detenidamente como hasta ahora mi pecado. Más bien, Dios le guardará contra todo pecado. La expresión que dice, cuenta los pasos, o sea, los atenderá cuidadosamente a fin de que no divaguen. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 9 dice que Él guarda los pies de sus santos. Ahora, lo mejor de todo esto es que los problemáticos pecados de Job serán eliminados una vez por todas. Una vez más, versículo 17. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Una vez más, la versión de las Américas nos dice, sellada está en un saco mi transgresión y tienes cubierta mi iniquidad. O sea, que en ese momento, cuando esté delante de ti, podré estar delante de ti, porque mi pecado va a estar en un saco sellado, cubierto. Es como si finalmente todas las transgresiones de Job serían guardadas en una bolsa de basura y desechadas para no volver a abrirse nunca más. Aunque Job no sabía o no habría sabido sobre esto, la idea de que la iniquidad sea cubierta nos recuerda la expiación prefigurada para Israel en el propiciatorio sobre el arca de la alianza. Dice Job, ese momento la iniquidad estará sellada en un olvido eterno. Ya Dios no hará más memoria de los pecados pasados. Cuando venga mi liberación, cuando pase tu ira, cuando me llames, yo responderé. Como dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Miren, Job se reconoce a sí mismo como un pecador. O sea, nunca pensemos que Job no pecó. Él era consciente de que había pecado en su vida, pero él en estos textos se estaba gozando en la esperanza donde un día él descansaría en paz por completo de sus pecados. Mis hermanos, es verdad, nosotros ya hemos sido limpios, ya hemos sido lavados por la palabra que Cristo nos ha predicado, ya hemos sido limpiados por la sangre, del Cordero. Dice en 1 de Juan 1:7 que Jesús nos limpia de todo pecado, pero como vimos la última vez, ciertamente seguimos y seguiremos luchando contra nuestros pecados hasta el final de nuestros días. Pero hay una esperanza en la muerte y es esta, que por medio de ella seremos librados de esa influencia que tiene el pecado en nosotros. Vean, solo un cristiano puede experimentar realmente esa frase que leemos en las lápidas de los cementerios: descansa en paz, porque no hay cosa que atormente más a un cristiano que el pecado. Y un cristiano es el único que cuando muere puede decir: yo descanso ahora sí en paz, porque ya no pecaré más contra Dios. Ya no pecaré más contra Dios. La liberación ha llegado. Quisieran mis amados que el texto aquí donde Job muestra fe, muestra esperanza, muestra confianza, quedara ahí. Pero lo cierto es que, como he dicho en otros sermones,
Job tiene momentos en los que está muy alta su esperanza, su fe, su confianza en Dios, pero debido a su mortalidad, a su naturaleza pecaminosa, él tiende a bajar en ciertos puntos. Él no tiene toda la revelación que tenemos nosotros y él termina con una confusión en los versículos que continúan del 18 al 22. Dice, ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Dice Job, si esto fuera posible. Es como si dijera, si esto fuera posible. Job vuelve al final de su discurso a lamentarse, al enfrentarse a la miseria del juicio de Dios. Vean, la esperanza que él había expresado de volver a la vida después de la muerte pareciera que es solamente una vana ilusión. La vida del hombre, la pura verdad, es que se desgasta paulatinamente como las montañas, que se desmorona. ¿Nota usted cómo habla? Dice, primero las montañas, luego las rocas, por último el polvo. Así es la vida del hombre. Ustedes han visto cómo, y con este tiempo de lluvias, ustedes han visto cómo una montaña se desprende por completo, se deshace. Esa montaña no va a poder volver a ser restaurada, nada la va a volver a levantar. Ya cuando se cayó, se cayó. Cuando se desprendió, no puede volver a poner usted una montaña ahí de nuevo, no se puede. Así es la vida del hombre, dice Job. Los elementos más duros y estables como los montes y las rocas se desgastan, dice Job. Hasta las piedras son corroídas lentamente por la acción persistente del agua que cae y se convierte en polvo. Del mismo modo, la esperanza de vivir en el hombre se va evaporando a medida que pasan los días. Por fin llega el momento en el que el ser humano recibe el asalto de Dios. Versículo 20. Para siempre serás más fuerte que él, y él se va. Demudará su rostro y le despedirás. Le arrebata el aliento vital, se va para siempre, se convierte en un cadáver. Demudará su rostro, dice, desaparece de la escena de este mundo para entrar en la región tenebrosa del Seol. Y todo porque Dios lo ha determinado así. Después el olvido oculta su recuerdo. El difunto ya no sabe nada de lo que pasa sobre la tierra, ni a sus mismos hijos. Versículo 21. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados, y no entenderá de ello. En la región de los muertos, el difunto piensa solo en su triste suerte. Versículo 22. Mas su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. Así termina nuestra primera ronda de diálogos entre Job y sus amigos, con un hombre que se levantó en ciertos momentos y termina ahora sin esperanza. Termina ahora angustiado. Termina ahora como cualquiera de los hombres. Ahora, quisiera concluir con lo siguiente. Primeramente, ¿para qué sirven las correcciones que Dios nos envía hoy? Es para llevarnos al arrepentimiento. Miren, si Dios esperara que estuviéramos muertos, la puerta se cerraría y no tendríamos tiempo de volver a Él. Dice el apóstol Pablo que los días son propicios, los días de la salvación, mientras estamos en este camino. Si Dios viera que los hombres se extravían y corren de aquí para allá y los dejara ir hasta que se caigan en una zanja de la que nunca podrían salir, ¿cuál es el resultado? Miren, mientras nuestras vidas son cortas,
y no son como la vida de un árbol, suponiendo que ese sea el caso, y debido a que después de que hemos partido de este mundo parece que todo ha perecido, es bueno que Dios nos castigue mientras vivamos, porque con esto Él nos llama al arrepentimiento, pero después de la muerte ya no habrá más tiempo para arrepentirse. Mira, si tú has estado sufriendo angustias, aflicciones, y has empezado a ver cómo el Dios te oprime y te oprime y te oprime, si tú no has ido aún a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor está haciendo uso de todas estas aflicciones para que lo mires a Él, para que le digas: Señor, hazme entender mi transgresión, hazme entender mi iniquidad, hazme entender mi pecado y límpiame de mi maldad. Dice, ¿quién hará limpio lo inmundo? Dice, nadie. No, si Cristo hace limpio lo inmundo, Él puede limpiarte para que puedas tener esta esperanza de que cuando mueras tengas vida eterna con Él. Dice, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Todos esos momentos de tribulación, de carga, de aflicción, es para que lo mires a Él ahora que tienes tiempo. En tiempo aceptable te he oído, en día de angustia te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Parafraseando el texto que dice Pablo en Corintios, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y para los creyentes, hermanos, nos sentimos débiles e impotentes. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el poder de Dios y es el Hijo de Dios, nuestro Padre. Nos vemos ya muertos. Él es la fuente de la vida que nos ha llegado. Él es el Hijo único de Dios que nos ha sido enviados. ¿Para qué? Para arrancarnos del pozo de la muerte, para asegurarnos que estando unidos a Él, nunca nos veremos privados de la salvación que está preparada para nosotros. Hay salvación en Él. Así que entonces, mirando a nuestro Señor Jesucristo, seguiremos encontrando seguridad aún después de la muerte y de todos los sinsabores de este mundo. Moriremos, sí. Sabemos que la muerte nos es provechosa. Como dice Pablo, porque Dios se sirve de ella para sacarnos de la debilidad de este mundo y hacernos partícipes de sus riquezas y de su gloriosa inmortalidad. Dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como dice también en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Job no tenía esto. Gloria a Dios, porque nosotros sí tenemos confianza, esperanza en quien asir nuestra vida y nuestra fe. Oremos. Dios eterno, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por la obra preciosa de Cristo Jesús. Ayúdanos a considerar nuestros días. Ayúdanos a traer a nuestro corazón sabiduría. Él es Cristo Jesús. En Cristo Jesús podemos vivir una vida que te agrada a ti. Auxílianos y danos esa esperanza inconmovible que es el ver la muerte y no tener temor. Porque Cristo es nuestro ayudador, nuestro auxilio, nuestra esperanza. Rogamos, oh Señor, que tu palabra bendiga a todas aquellas personas que han sido expuestas el día de hoy, y que sobre todo traigas salvación y vida eterna, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén.
Señor les bendiga. En un momento tendremos la cena del Señor.